Muy bien. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar, si les parece bien, con el estudio de hoy, con los temas que ya traemos desde hace varias semanas y que nos quedan todavía muchas más para continuar con los encuentros con Jesús. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Sí? Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, gracias porque podemos estar aquí, Señor. Señor, hemos venido hoy para conocerte más, Señor, más a ti, más acerca de tu voluntad, Señor, y lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos intimar contigo, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Y te damos gracias porque podemos creer y confiar que tú estás hoy en medio de nosotros, Señor, porque estamos congregados en tu nombre. Te damos gracias por todo esto y te pedimos que estés aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues la base bíblica, lo que vamos a continuar viendo, les decía, es el pasaje del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. La segunda parte, vamos a ver de los versículos, bueno, del capítulo 4 del libro de Juan, de los versículos 16 al 26. De hecho, si alguien quiere leerlos, adelante, pueden hacerlo. Los leo yo. Ok. Sí. Es versículo 16. Juan 4. Sí. 16 Al 26, por favor. ¿Quieres que lo lea? Sí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Hasta ahí. Sí. Perfecto. Muy bien, pues este es el pasaje que vamos a estar platicando hoy, ¿verdad? Sigue este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Cuando ya hablaron, si se acuerdan, en la sesión pasada, estaban ahí intercambiando opiniones y preguntas acerca del agua espiritual, del agua natural. La mujer se refería al agua física, agua natural, y Jesús le estaba hablando de un agua que era más trascendental, un agua que le podía quitar esa sed espiritual que todos tenemos. Entonces, después de ese momento, siguen en esa misma conversación y Jesús le dice, no, pues ve y trae a tu esposo. Y ahí empieza otro tema, otra conversación. Pues cuando ella le dice, no, pues no tengo esposo, ¿verdad? Y Jesús habla un poco más de detalles de su vida. Sí, entonces vamos a hacer algunos comentarios generales del pasaje, ¿verdad? Porque aquí, pues sí, al final como quiera la mujer mostró cierto interés en lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Aunque estaba, a pesar de su confusión,
como quiera ella estaba ahí como indagando, pero luego se encuentra de pronto confrontada por su pecado, porque lo que estaban platicando y lo que Jesús, cuando le dice, le da la orden, ve y trae tu marido, ¿sí? Le da esa instrucción, tenía el propósito de despertar esa conciencia y obligarla a afrontar sus pecados, ¿sí? Porque ella estaba, ¿por qué es pecado? Porque no está casada, entonces vive en adulterio, ¿sí? Y es adulterio, ¿sí? A los ojos de Dios, pues está fuera del matrimonio, ¿no? Entonces Jesús le empieza a tocar ese punto, ¿sí? Y pues la obliga la confronta, vaya, con este pecado. Y tenemos que tener algo bien claro, que nadie podemos esconder nuestra condición de pecadores, ¿sí? O sea, de hecho, no nos conviene tener una actitud así. Y vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia, ¿sí? Y esto habla de la actitud correcta, ¿sí? No, a nadie le favorece, mucho menos a nosotros, decir, esconder nuestras fallas, ¿sí? Y principalmente me refiero a esconderlos delante de Dios. Porque si alguien sabe exactamente qué hemos hecho, qué hemos dicho, qué hemos pensado, ¿sí? ¿Qué palabra vamos a decir antes de que le digamos? Es Dios. Entonces, pero a veces nuestra misma naturaleza nos engaña y nos hace creer que pudiéramos escondernos de Él, ¿sí? Pero no, aquí la invitación de ese pasaje, de ese versículo en Proverbios es a que estemos conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa y que en base a esa condición nos acerquemos a Dios con la actitud correcta, ¿verdad? Sí, porque al sabernos pecadores, ¿sí? Y buscar la ayuda de Dios, pues lo hacemos desde una posición de humildad, ¿verdad? Reconociendo que necesitamos que Él nos ayude. Hay muchas cosas que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, aunque estemos convencidos de que quisiéramos vivir mejor. Si no es con la ayuda del Espíritu Santo, no sucede un arrepentimiento genuino, ¿sí? Entonces, y aquí en, en el pasaje sucede algo muy, muy curioso y podemos notar que la mujer trató, cuando Jesús ya le habla de lo de los maridos y le dijo, bien has dicho, porque o sea, porque no tienes marido y con el que vives ni siquiera es tu marido, ¿sí? Este, después de eso la mujer trata de cambiar el tema de la conversación. Y esto lo podemos ver muy comúnmente. Tal vez nosotros así pudimos haber reaccionado cuando nos empezaban a hablar del Evangelio, porque los pecadores no arrepentidos, que se sienten culpables, hacen esto. Te cambian el tema, ¿sí? Te hacen otro tipo de preguntas, porque a nadie nos gusta de entrada reconocer que estamos viviendo, pues, a nuestra manera, ¿verdad? Y entonces empezó ella, esta mujer del pasaje, la mujer samaritana, empieza a discutir de aspectos, diferencias religiosas. Le pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿Sí? Es como si le dijera, ¿cuál es la verdadera religión? O cuestiones superficiales que no son que no son el fondo, el meollo del asunto, es la forma, ¿sí? Y Jesús destaca, en esta conversación, le hace ver que es importante, pues conocer a Dios, al Padre, ¿sí? Y que para esto se requiere la salvación y que la salvación viene de los judíos, refiriéndose a que Jesús iba a nacer de ese pueblo, ¿sí? Si se acuerdan, no sé si recuerdan en la semana pasada que platicábamos del tema de
de qué relación tenía el pueblo judío con los de Samaria, con los samaritanos. Pues había ahí un choque. Los judíos los consideraban, pues, técnicamente como ciudadanos de segunda clase. De segunda clase. Sí, No puro. así es. Así es, no puros. Sí, y entonces, pues la conversación es interesante porque Jesús le está explicando de que no pueden, los samaritanos no deberían de tener una actitud de separación del pueblo, porque la salvación provenía del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, bueno, ya vimos que Jesús la estaba llevando a este momento de confrontarla con, con su pecado y la estaba confrontando con su deseo de satisfacción física cuando hablaron de lo del agua. ¿Sí? Cuando Jesús le estaba hablando de un tema espiritual, ella todavía seguía con el canal de, oye, pues, ¿cómo vas a dar tu agua? Pero si no tienes ni con qué sacarla, le decía, si se acuerdan. ¿Sí? Y al final, el mensaje que le está dando la está confrontando con el vacío que su vida religiosa le ofrece, ¿verdad? Porque pues sí, dicen, aquí adoramos a Dios y tenemos estas reglas y todo, pero Dios no está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? No porque Dios no esté en todo lugar, Dios está, es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero si yo me acerco a Dios con la actitud incorrecta, no va a haber una conexión ahí con Él, no hay comunión, ¿sí? Entonces, de esto es lo que Jesús le estaba hablando, ¿sí? O sea, la mujer puso en discusión un tópico teológico muy popular. El mejor lugar para adorar, ¿cuál es? ¿Sí? Sí, porque lo habíamos comentado, los samaritanos tenían un lugar especial que era en el monte Gerizim, ¿sí? Y los judíos eran en el templo de Jerusalén, ¿sí? Pero Jesús bueno, esta pregunta de la mujer, pues es como una cortina de humo, ¿verdad? Le estaba cambiando el tema, estaba evadiendo el verdadero meollo del asunto, ¿sí? Tal vez pues sí, como para proteger su intimidad, ¿no? De alguna forma, o pues negándose a un genuino, sí, a un genuino reconocimiento o arrepentimiento, ¿verdad? O sea, muchas veces sucede eso. Y yo lo he escuchado. Personas les he hablado del Evangelio, pues de que naturalmente estamos separados de Dios, que necesitamos un cambio de dirección, arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados por Él, que Él ya nos conceda salvación y vida eterna. Y en una ocasión, un amigo que ya no está entre nosotros me decía, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero yo no quiero cambiar mi estilo de vida. Bueno, pues al menos estaba consciente, ¿verdad? No se estaba engañando de que él estaba haciendo bien las cosas. O sea, reconoció que había un problema, lamentablemente en ese momento pues no tomó su decisión de arrepentirse y seguir a Cristo, ¿verdad? Después ya fue una historia distinta. Él incluso sí creyó. Ya después les platico otro detalle, ¿verdad? Porque es algo muy, muy íntimo. Pero en ese momento que yo le estaba hablando del Evangelio, él dijo, no voy a cambiar, no quiero cambiar, básicamente estaba diciendo. Entonces, es una actitud, lo comento porque es una actitud distinta, ¿verdad? O sea, al menos él sí estaba aceptando que estaba mal. Aquí la mujer como que no quería entrar en sí, o sea, en ese detalle, ¿verdad? O aceptar su realidad. Pero Jesús lleva la conversación hacia un punto más importante, ¿sí? Que es la ubicación o el lugar en donde tú vas a adorar a Dios no es ni remotamente igual de importante a la actitud con la que debes acercarte a Dios, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Tú puedes adorar en tu cuarto, en tu auto,
sala, ¿sí? En el parque, obviamente en una congregación, ¿sí? Pero la actitud de adoración, pues es durante toda tu vida y en todo momento, ¿sí? Dios está en todo lugar y a veces confundimos adoración con alabanza, ¿sí? Una cosa es cantar alabanzas y cantarle a Dios, ¿sí? Que es parte de la adoración, pero la adoración es más bien un estilo de vida, ¿sí? ¿De qué sirve decir, oye, no, yo voy a este lugar para adorar a Dios, pero salgo de ahí y mi vida vuelve a ser la misma? vuelve a ser la misma? O sea, ¿a quién estamos engañando? Es parte de un proceso. Todos tenemos que vivir ese tipo de cuestiones y entenderlas para mantener una actitud correcta a través de mi día a día de las 24 horas, ¿verdad? Y de esto le estaba hablando Jesús, ¿sí? Cuando le dice que Dios es espíritu, y sabemos que Dios es espíritu, pues él significa en parte que pues, el espacio físico no lo limita, ¿verdad? O sea, no es como, no podemos decir, en este lugar está Dios y ahí está, nada más se quedó. Acá podemos hacer las cosas a nuestro entendimiento. No funciona de esa forma. Él está presente en todo lugar y puede adorarse en todo lugar y a cualquier hora, ¿sí? No es donde adoremos, sino cómo adoramos. O sea, vuelvo al tema del corazón. Y el corazón en la Biblia está muy relacionado con la mente, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Porque también puedo estar hablando de una forma, pero mi mente está maquinando otro tipo de pensamientos que no son agradables a Dios. Y ahí eso también es una actitud incorrecta de adoración. Ahorita vamos a ver una parte de por qué es incorrecto hacerlo de esa forma, ¿sí? Cuando Jesús le dijo que la salvación viene de los judíos, pues estaba manifestando que solo por medio del Mesías judío habría salvación, ¿no? Dios había prometido que a través de la raza judía, por medio de Abraham, todas las naciones serían bendecidas. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, que dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Son palabras de Dios hacia Abraham. Es una promesa que le dio a Abraham. Todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Así es. Y los profetas del Antiguo Testamento declararon que los judíos serían luz a las naciones del mundo al llevarles el conocimiento de Dios. Y los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías judío, que vendría a salvar a la nación y al mundo. ¿Sí? O sea, estaba profetizado, ¿sí? Que así iba a ser. El plan de Dios siempre fue ese, ¿sí? Y la mujer que estaba junto al pozo sabía en parte de estas cosas y por eso esperaba la venida del Mesías. Ella fue la que le dijo, yo sé que el Mesías va a venir, ¿sí? Pero por su actitud no se daba cuenta que estaba hablando con él. De hecho, al final de este pasaje, en el versículo 26, cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, esa expresión, yo soy, la vamos a ver en el Antiguo Testamento, bueno, y también en el Nuevo, como una manifestación de yo soy Dios. ¿Sí? Cuando en el pasaje que está Moisés hablando directamente con Dios, le dice, bueno, yo voy a hacer las instrucciones, voy a cumplir con las instrucciones que tú me das, Señor, pero ¿quién le digo al pueblo que eres? O sea, cuando me pregunten quién es Dios, cómo se llama, y él dijo, yo soy el que soy. Y ahí es la palabra que se usa es Yahvé. ¿Sí? Que de hecho no tiene vocales. O sea, nosotros lo traducimos al español como Jehová, pero es una palabra hebrea que no tiene, son puras consonantes. ¿Sí? Pero así es como lo traducimos nosotros,
y lo entendemos. Para que sea pronunciable. Sí, sí. sea adaptable a la Sí, lengua. al final creo que hay un mensaje interesante ahí, se podría profundizar mucho más, pero me parece que tiene sentido que Dios diga, yo soy el que soy, o sea, no me tienes que definir, no me tienes que poner un nombre, no me tienes que poner, encasillar, soy más grande, o sea, es más grande que toda la creación, ¿verdad? Totalmente. No, Un título no bastaría. no, ni bastaría, y la actitud de querer encasillarlo a algo, Ujú. pues sería también incorrecta, ¿sí? Entonces, pero ese es el otro pasaje, el de Moisés. Pero esta frase es interesante, cuando Jesús dice, yo soy, está haciendo referencia. Cualquier judío que escuchara esa expresión, de hecho en otros pasajes, y los vamos a platicar después, lo quieren hasta apedrear los fariseos, ¿sí? Los líderes religiosos, porque él al decir esas palabras, él estaba manifestando que yo soy Dios. Se pone por encima de todo. Así es, al decir yo soy hijo de Dios, pues básicamente está diciendo yo soy Dios. ¿Sí? Y estoy sobre ustedes, que era lo que les Que no causaba les calaba, claro. cierta molestia, al grado de que hicieron planes para matarlo. Ellos creían que ellos estaban haciendo planes para matarlo. Jesús entregó su vida. Dice en otro pasaje Jesús, yo tengo el poder para entregar mi vida y volverla a tomar. De hecho, es el único que puede hacer eso. Es el único que puede hacer eso. Ningún otro, ni Mahoma, ni uno, ni el otro, ni el que me digas, ningún líder religioso, ningún otro profeta, Santo, nadie. Todos se van a arrodillar delante de Jesucristo y le van a decir, Señor, tarde o temprano esto va a suceder. ¿Sí? Y él sí puede, él sí pudo. ¿Sí? De hecho esto es un misterio tan grande que no podríamos entenderlo o explicarlo, ¿verdad? Cómo siendo Dios renunció a su condición a Poder, a sus condiciones divinas, ¿verdad? Y se humilló hasta lo más bajo, ¿verdad? Porque como fue tratado él en su paso en esta tierra, ¿sí? O sea, Muy difícil. es innombrable. De hecho, humano. de hecho, podemos platicar acerca de la película de la Pasión de Cristo. Bueno, eso no refleja El verdadero sufrimiento. así es, el verdadero sufrimiento que sí tuvo, ¿verdad? Porque realmente fueron. No, o sea, ahí estaba el demonio desatado, ¿verdad? En ellos. Ya ellos ya no estaban actuando Era el demonio. por su propia iniciativa, estaban obviamente inspirados por Satanás. Pero bueno, regresando al pasaje, pues vemos esta conversación de Jesús, que empieza luego diciéndole, ve y llama a tu esposo, y ella empieza también a tratar de desviar la atención y hablar de otras cosas, ¿sí? Y bueno, ya todo esto que hemos platicado. En esta ocasión no me voy a detener a las preguntas del pasaje, porque ya hicimos varios comentarios de la conversación que estaban teniendo. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. Y podríamos preguntar, ¿sabrá Dios, conocerá Dios todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo? Totalmente. Todo y en todo Ni tiempo. nosotros conocemos tanto de nosotros como él. De hecho hay una oración en los salmos donde decimos a Dios, y ahorita creo que la tenemos más adelante, que le decimos, examíname, Señor. Sí, definitivamente. Sí, porque hay pecados que tengo ocultos, o sea, no conozco, y sé que mi naturaleza pecaminosa Es el 51 ahora. si quieres, confírmalo, no me acuerdo de memoria. Sí, vamos a leer en el libro de Job, capítulo 34. Job 4. 34, 21 y 22. Si alguien lo quiere leer. Job, si traen la nueva traducción viviente sería un poco mejor. 34, Sí. 21 y 21, 22. 22. ¿Lo leo? Sí, por favor.
Dice, pues Dios observa cómo vive la gente, ve todo lo que ellos hacen. No hay oscuridad tan densa que pueda esconder a los malos de sus ojos. ¿Sí? Dice, pues Dios observa cómo vive la gente. O sea, Él está consciente de todo lo que sucede. No se le escapa ningún detalle, ningún momento de nadie, a través de toda la historia. ¿Sí? Y ahora hablemos un poquito acerca de la actitud que estaba teniendo la mujer samaritana. Con esta actitud de preguntar, oye, ¿en qué lugar debemos de adorar? ¿Cuál es lo correcto? ¿Si en Jerusalén o en el monte Gerizim? Esta actitud de religiosidad puede verdaderamente cubrir nuestros pecados. No. Yo creo que esa pregunta es muy, muy fácil de responder, ¿verdad? Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y no quiere decir que la ley no tenga un valor, ¿sí? Simplemente que era solamente una forma en la que Dios estaba usando, primero para tratar de ayudar al pueblo de Israel a vivir de una manera que el pueblo se distinguiera de las otras naciones, que eran paganas, tenían muchos dioses y tenían otro tipo de costumbres, y también para mostrarles pues que eran pecadores. Dice la Biblia que el que quiebra un solo mandamiento, quebranta un solo mandamiento, ya falló en toda la ley. Entonces eso somos todos. Nadie podría decir, yo soy lo suficientemente bueno y bien portado que pues, no necesito a Jesucristo. Y luego a veces, esto lo comentamos, y ahorita sí parece como, no, pues claro que no, pero lo escuchas. ¿Sí? O sea, a una persona, tú aleatoriamente puedes hacer una encuesta muy breve y puedes preguntarle, oye, ¿tú conoces de los mandamientos de Dios? No, pues sí. Pues es muy fácil decir, no, pues yo no he matado a nadie. ¿Verdad? Digo, habrá quien sí, pero la mayor parte de las personas no, ¿verdad? Sí, y sí, pero Jesús nos pone la vara más alta y lo hemos comentado. Jesús dice que si tú odias a tu hermano, ¿sí? Y le deseas un mal, pues ya eres homicida. Y ahí sí, pues difícilmente podemos decir, no, yo nunca he tenido un sentimiento de ese tipo. ¿Verdad? Entonces, de nada nos sirve tratar de cubrir nuestro pecado cuidando las formas. ¿Sí? Es importante que nos congreguemos cada semana, ¿sí? Pero no debo de tener el entendimiento equivocado de cómo me congrego, ya le soy más agradable a Dios. Así es, o ya cumplí. ¿Sí? Que eso, en lo personal, puedo decir que muchos lo hemos vivido. ¿Sí? O sea, y vamos a veces a una reunión en donde ni siquiera queríamos estar. Pues, ¿qué sentido tiene? Es como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Claro que no. Nosotros lo necesitamos a Él, no Él a nosotros. ¿Sí? Y hablando de todo esto, pues podríamos preguntar, ¿podrá el hombre engañar a Dios? ¿Sí? Y bueno, por el mismo omnisciencia de Dios que lo sabe todo y la omnipresencia, pues se entendería que no. Y la Biblia lo dice muy claro en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Sí? En la versión, en la Reina Valera, dice, no, algo así como, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Y es tajante, es muy claro. No podemos burlar la justicia de Dios. Digamos lo que digamos, hagamos lo que digamos.
hay un día que Dios ya determinó para establecer juicio, ¿sí? Y todos vamos en la fila. Si hemos creído en Cristo, tenemos un abogado, ¿sí?, que nos libra de la condena, porque Él ya pagó por el precio por nuestros pecados. Pero si alguien se resiste o no, o se niega o rechaza a Dios, pues ese juicio lo va a correr en carne propia, ¿verdad? Y la condena va a caer sobre esa persona. Y Dios no puede ser burlado. No lo voy a poder contar no, fíjate que no te diste cuenta, pero pues, no. Sí, o sea, y a veces, no que lo hagamos deliberadamente, pero podríamos actuar y caer en ese error, ¿verdad? Y te descuidas y en 5 minutos Sí, no, ya estás en otro. fallas, ¿sí? Y no es que no fallemos, sino que la actitud correcta es querer agradar a Dios verdaderamente, ¿sí? Y tampoco me voy a justificar en que mi naturaleza pecaminosa me hizo pecar y pues ya. No, pues, o sea, no voy a engañar a Dios. O sea, él sí va a saber cuál es mi verdadera motivación y mi verdadera intención, ¿sí? En la manera en la que verdaderamente yo quiera agradar a Dios, el Espíritu Santo va a poder hacer esa obra de santificación y nos va guiando en el caminar con Dios, ¿sí? Entonces, este par de versículos de Gálatas pues nos enseñan que a Dios no lo podemos engañar y que al final de nuestras vidas va a quedar demostrado si vivimos para agradar al Espíritu verdaderamente o si por el contrario vivimos para agradarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y es cada uno en lo personal, cada uno. Esto es muy, muy individual, muy personal. Tenemos que hacer este tipo de reflexiones de qué actitud estoy teniendo delante de Dios, ¿sí? Y no quedarnos en el nivel en el que estamos. Tenemos que ir avanzando, ¿sí?, hacia un mayor nivel, hacia una comunión más íntima con Dios. Hay altas y bajas. La vida cristiana no es así como siempre estás en el mejor momento, ¿sí? Lo sé, y por muchos testimonios de hermanos es como una montaña rusa, ¿verdad? Es difícil, pero la actitud es la que no debe cambiar, ¿verdad? Cuando perdemos el enfoque y perdemos ese primer amor, es cuando empezamos a una espiral descendente, ¿verdad? Y es complicado salir de ahí, imposible por nuestros propios medios, pero es complicado aún con la ayuda del Espíritu cuando nosotros no cooperamos, ¿verdad? ¿Sí? Y cada quien lleva su proceso, pero sí se espera que vayamos a madurez espiritual, ¿verdad?, que vayamos creciendo en este sentido. Y aquí vamos a leer un pasaje que nos ayuda a entender si es posible que a Dios lo adoremos a través de una imagen, ¿sí? Es el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 12 al 19. Isaías, ¿sí? 40. 12 al 19. Se los voy a leer. Dice: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen para nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada.
son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y ahí nos detenemos. ¿Sí? De tarea pueden leer el capítulo completo. Pero aquí te habla de Dios es inmenso, es majestuoso, es tan grande que sería necio, ¿verdad? Como, no sé, como inexplicable querer ponerlo en una imagen. ¿Sí? O sea, definirlo de una forma. El ser humano está Tentado siempre tentado a hacer eso. a verlo como igual. Como una imagen. A tratar de definirlo. De verlo, sí. ¿Sí? Tratar de encasillarlo, ¿verdad? Y bueno, pasajes en la Biblia encontramos muchos. El pueblo de Israel, ¿sí? Habiendo pasado milagros, ¿sí? Los milagros de la apertura del Mar Rojo y las plagas en Egipto cuando fueron liberados y todo su caminar por el desierto. Luego llegaron al monte Sinaí y como Moisés sube para hablar con Dios, se tarda Un descuido. y ya estaban haciendo una figura. De hecho la hicieron. ¿Sí? Y o sea, es muy fácil tomar la posición, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones con otros temas de este tipo, decir, ay, pues no, hombre, ¿a quién se le ocurre? A nosotros lo hubiéramos hecho igual, porque es nuestra naturaleza. ¿Sí? Entonces, no olvidemos eso, que esas historias están puestas ahí para reflejarnos en ellas, ¿sí? Y cuidarnos de no estar tratando de hacer ese tipo de actitudes. De no repetir. Sí, de no repetir ese patrón y de reconocer cuando hay un error. A veces por ignorancia haces cosas, por tradición, por costumbre. O sea, así te han dicho, pues así lo haces, ¿no? Pero no por eso es bueno. ¿Sí? Siempre si tomamos como lo hacemos a la Biblia como el fundamento de nuestra fe, esa va a ser nuestra guía. Si la Biblia me dice que algo está mal, entonces lo tengo que entender como que algo está mal. Si yo quiero solamente tomar de la Biblia lo que a mí me acomoda, ya mi corazón ya está diferente. ¿Sí? Ahí es una lucha que tengo de otro tipo, falta arrepentimiento en algún área, ¿verdad? Y aquí es parte de lo que se habla, ¿no? Otra pregunta de opinión es, ¿hay o habrá revelación de Dios fuera de Jesucristo? No. Dice el libro de Lucas capítulo 2, versículo 32. Lucas 2:32. Lucas 2:32. Se los leo. Dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? O sea, Jesús, fue enviado precisamente para mostrarnos cómo es el Padre. ¿Sí? En un pasaje los discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Él les dice, he estado con ustedes, estoy parafraseando, he estado con ustedes, ¿sí? Y me dices que no, que se los muestre, pues, o sea, aquí lo estás viendo. Yo soy. Así es, aquí lo estás viendo. Y era un reflejo vivo, porque la comunión que tenía, realmente él hacía lo que la voluntad del Padre. Y hablaba como Dios. Así es, o sea, hablaba de parte de Dios. ¿Sí? Y solamente en él hay salvación y hay manera de llegar a Dios. Solamente en él, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y a Jesús se llega solamente por Jesús.
No hay otra manera de llegar a Él. ¿Sí? Entonces, aquí este punto es importante porque de nada sirve, por ejemplo, en este caso, la mujer samaritana, ir a un lugar a adorar a Dios, pero ya estaba llegando el momento en el que el Mesías ya estaba en esta tierra, y ahí cambian las cosas. Ahora ya es a través del Mesías. El que dice la Biblia que el que no tiene el Hijo, no tiene el Padre. Entonces, y así nosotros. ¿Sí? La única manera, y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, Gracias a Él estamos. es que podemos tener acceso al Padre, y podemos orarle, y podemos, el velo se rasgó, y eso fue simbólico en el templo, cuando Jesús fallece en la cruz. Después, ¿no? Pues, después platicamos más a fondo de cómo se componía el templo, porque el templo no era como nosotros estamos acostumbrados a una iglesia, ¿sí? Un edificio, y sí, a lo mejor tiene un lugar ahí que le llaman que es especial, pero no, el templo se componía de varias partes, y había un lugar en donde nadie entraba más que una sola vez al año, ¿verdad? Y había un velo, imagínense, una cortina enorme. Y cuando Jesús muere, dice la Biblia que el velo de ese lugar santo se rasgó de arriba para abajo. ¿Sí? Y es simbólico, ¿verdad? Se está abriendo el acceso a Dios. Ya el lugar santo ya había, Por medio de Jesús. ya había acceso a través de Jesús, ¿no? Y otro punto importante, siempre, bueno, es muy común que hablemos acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, bueno, está plasmada a través de toda la Biblia. Pero hay un pasaje que habla así, Que se entra en que lo dice muy claro, ¿verdad? Acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y dice el libro de Juan, y son palabras de Jesús. Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda a ninguno de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Entonces, esa es la voluntad del Padre, y esa misma voluntad es la de Jesús, ¿sí? Y él se tomaba el tiempo de conversar con la mujer samaritana, porque también la voluntad era que también ella fuera salva, ¿sí? Y le estaba dando acceso a la salvación, pues él directamente hablando con ella. Que a veces no reflexionamos en estas historias que son verdaderas. Qué momentos tan increíbles y qué privilegio de estas personas de estar conversando en ese momento. Ahora, tal vez nosotros no tenemos físicamente hoy a Jesús hecho hombre para platicar con él, pero la posibilidad de hablar con él la tenemos exactamente igual. ¿Sí? Sí, o sea, porque es verdadero. O sea, dice la Biblia que para acercarnos a Dios debemos creer que Él existe. ¿Verdad? Y tenemos verdaderamente acceso, de eso se trata. La historia de la Biblia es la redención del hombre. ¿Sí? La restauración de la relación entre Dios y el hombre. Y a veces negamos ese privilegio, nos negamos nosotros mismos ese privilegio que ya nos fue otorgado. Que si yo no busco a Dios en oración, que esa es la manera en la que tenemos para comunicarnos con Él, bueno, también a través de la lectura Él nos habla, pero para que nosotros hablemos con Él, pues es a través de la oración. Y a veces negamos esos tiempos por nuestro día a día, por nuestro trabajo, por actividades, responsabilidades, no me siento bien, no tengo tiempo, o tengo otras prioridades, ¿sí?
pero tenemos este acceso. Esta conversación la podemos tener con Jesús todos los días. ¿Sí? Y seguro, si tú te acercas a Él y a través de su palabra, de la lectura de la Biblia, te va a estar hablando y te va a estar enseñando cosas. ¿Sí? La revelación no es exclusiva de nadie. O sea, a mí me revela algo, a ti te revela otra cosa y a otra persona otra cosa. Luego te encuentras personas que Intercambian. o que escuchas predicaciones y dices, eso también me lo enseñó a mí, te confirma lo que tú estabas entendiendo en tu lectura, ¿verdad? Pero son prácticas que son de nuestro día a día y debemos de ir haciendo esos hábitos, ¿sí? Sí, la lectura de la Biblia es de todos los días, en la proporción que tú puedas, ¿verdad? Y la terminas de leer en un año aproximadamente, dependiendo de cuánto tiempo le dediques, e inmediatamente sigues en la otra vuelta. Y luego sigues en la otra vuelta. Y luego sigues en la otra vuelta. Se recomienda leer en cierto orden, ¿sí? Y libros completos, para que tú tengas y tú sepas qué has leído. Ya leí Génesis, ya leí Levítico. Sí, o sea, y ahí te vas. Sí. Obviamente nosotros, o para un recién convertido, se recomienda el Nuevo Testamento hacia adelante, de Mateo. Sí, de Mateo hacia adelante, y luego ya el Antiguo Testamento. Es igual de importante, pero el tema con el Nuevo Testamento es que ahí vienen las instrucciones para la vida cristiana, para ya como cristianos. Sí. Y entendemos más fácil, después de haber leído el Nuevo Testamento, entendemos más fácil el Antiguo. ¿Sí? Entonces, ahora pasemos a las cuestiones un poquito más personales, ¿sí? Y ahorita que hablábamos de que si Dios nos conoce y todo esto, estas son preguntas para reflexionar y para tener una actitud correcta, porque tal vez haya cosas, yo podría preguntar, ¿hay algo en tu vida, algo malo en tu vida que solo tú y Dios conocen? Pues trátalo con Dios, ¿sí? Porque a mí me lo puedes esconder, yo te lo puedo esconder, a tu pareja te lo puedes esconder, pero a Dios no. Entonces a veces eso posterga. Nosotros queremos hablar de una cosa con Dios y Dios dice, traemos un pendiente. Y Dios lo que espera es sinceridad y humildad, ¿sí? Tener esa actitud de arrepentimiento de quiero exponerlo, Señor, quiero que tú me perdones y me ayudes me des la fuerza para salir adelante de esto, ¿no? Entonces que siempre mantengamos esa actitud es lo importante, ¿no? En el Salmo 139 vienen dos versículos, 23 y 24, que dicen, es parte de lo que hablábamos ahorita. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y esta oración la podemos hacer todos los días. Digo, esta y muchas más, ¿verdad? Todos los salmos, ¿verdad? Sí, hay salmo para cada situación, ¿sí? Después hablamos un poquito más acerca del libro de los salmos. Es increíble cómo están ordenados los salmos en la Biblia. Y no son más que la manera de expresarse del salmista era en oración. O sea, estas eran oraciones que se estaban diciendo directamente a Dios y que nosotros podemos hacerlas nuestras, porque muestra nuestra necesidad y nuestra naturaleza, ¿verdad? Y es una actitud correcta. Decirle, Señor, no vengo delante de ti porque creo que soy bueno. Incluso sé que tengo cosas malas y estoy consciente de algunas de ellas y te pido perdón, pero también sé que hay otras cosas que no conozco. El corazón, dice la Biblia que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Luego el mundo te enseña, sigue a tu corazón. A las cosas de corazón. A las cosas de corazón. Saludos a Disneylandia.
Y sí, o sea, y es lo que pasa. Muchas veces la sabiduría del mundo es locura para Dios. No muchas veces, siempre es así. Pero el mundo te va a querer adoctrinar a su estilo. ¿Sí? Y eso es como una fórmula para nunca conocer al verdadero Dios. Por eso a veces vamos a la Biblia y siempre nos confronta, porque muchos paradigmas, muchas cosas, estructuras, yo les llamo así como estructuras mentales que ya tenemos definidas, ¿verdad? Sí, creencias, doctrinas equivocadas. Vamos a la Biblia y, uy, pero gracias a Dios que tenemos este instrumento, ¿sí? Tenemos una guía, sí podemos decir, esto no me conviene, o esto sí lo tengo que hacer, o esta es la forma correcta, ¿sí? Y hay que hacer, pero hay que hacer valer ese recurso. Si yo no leo mi Biblia, me estoy perdiendo de toda la sabiduría que Dios quiere que yo tenga. ¿Sí? Y son cosas que tenemos hábitos que tenemos que formar cada uno en lo personal. La pregunta más importante que yo creo que te pueden hacer y me pueden hacer es, ¿has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo? ¿Sí? Y es una pregunta para reflexión, no para que la respondan en este momento. Y otro punto interesante es, ¿somos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Sí? Y ahora les quiero leer parte del pasaje que leímos al principio, pero se los quiero leer, o sea, en Juan 4, capítulos 23 y 24. Dice, que es el pasaje del inicio, ¿no? Solo los versículos 23 y 24, los leo. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y esta es la forma correcta, o sea, la actitud correcta, y lo hemos mencionado varias veces hoy, no es solo cuidar las formas, ¿sí? Si yo me quiero acercar a Dios, tiene que ser conectado mi espíritu con el espíritu de Él, centrado en Él, pensando en Él, ¿sí? Siempre tenemos distractores. Es muy fácil que en esta vida que estamos acostumbrados a correr, a ir para allá y para acá, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades en la familia, pero busca un espacio siempre para tener esa conexión con Dios. Tener esa comunión íntima con Dios te va a ayudar a ser un adorador durante todo tu día. ¿Sí? Dejamos de buscar a Dios y empezamos a ser flexibles con nuestro propio comportamiento, ¿sí? Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, y la gente lo nota. ¿Sí? Y tenemos una responsabilidad importante. Si nos llamamos cristianos, estamos representando a Cristo. Ya no es nosotros. O sea, no somos los de Mederos, no somos los de... O sea, estamos siguiendo a Cristo y estamos representándolo a Él. Dice la Biblia, 2 Corintios, que somos embajadores de Cristo. ¿Sí? No es un cargo menor, ¿verdad? Tal vez es el papel más, o el rol más importante, no tal vez, es el rol más importante en tu vida, ¿sí? En nuestra vida. ¿Sí? Entonces, que nos mantengamos en esa actitud correcta, de no olvidar quién es Él, qué tan grande es y cómo está esperando Él ser adorado. Él lo merece, Él es digno. Nosotros tenemos que estar conscientes de ello en todo tiempo. ¿Sí? No nada más los jueves, no nada más los domingos, no nada más los sábados, o sea, todos los días, con la actitud correcta. Y se espera que vayamos creciendo, ¿sí? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro asunto, otra pregunta importante de reflexión sería, ¿tu fe está cada vez más firme conforme pasa el tiempo
o, o cómo han sido tus últimos meses o tus últimos años. ¿Sí? Dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Sí? ¿Cómo estar firmes? Edificando nuestra vida en Él, que Él sea el centro de nuestra vida. ¿Sí? No se requiere, para servir a Dios, no se requiere hacer a un lado nuestras actividades. No, es en medio de todos nuestros roles y todas nuestras responsabilidades, ahí es donde debemos comportarnos como hijos de Dios, en el rol que te haya tocado, como madre de familia, como empleado, como padre, como hijo, como hermano, ¿sí? En la congregación, en donde sea, donde te encuentres, en el club, no sé, en un evento, en donde estés. Se espera que todo lo hagamos en edificándonos todas esas actividades, toda nuestra vida edificada sobre la roca, sobre Él. ¿Sí? Y así es como podremos mantenernos firmes. Cuando empiezo a darle más importancia a otras cosas, o más bien dicho, cuando empiezo a olvidar que todo es para Él, es cuando empiezo a ser flexible y empiezo a tambalearme y empiezo a perder el sentido y el enfoque, ¿verdad? Entonces hay que vivir siempre con la actitud de querer agradarlo en todo lo que hacemos, ¿sí? No porque queremos ganarnos su favor por ser buenos, sino porque estamos agradecidos por lo que Él ya hizo por nosotros y por lo que nos ofrece y las promesas que tenemos, y por eso es que queremos llevar una vida que le agrade. Dice el Salmo 145, versículo 3. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Y creo que ese solo versículo define un poquito el mensaje de lo que queremos establecer hoy, que Él es tan grande que merece toda nuestra atención, que nos rindamos delante de Él y que confiemos en Él, que pongamos, tu trabajo es muy importante, ponlo en manos de Dios y haz las cosas como para Él. Y cuando lo hacemos de esa forma, es muy notorio, o sea, tu corazón, tu espíritu se sabe que está siendo resguardado, ¿sí? Que está siendo protegido, y afrontas la vida de otra manera, ¿sí? Y basta en este proceso de crecimiento espiritual y en este proceso de acercarte más a Él y de conocerlo más y de buscar su presencia, y la vida se experimenta de una manera muy distinta, ¿sí? Entonces busquemos estar en ese mood, ¿verdad? En esa forma de vida. Y ya como conclusión, podemos comentar, lo que importa no es dónde se rinde el culto, ¿sí? O sea, no es el lugar ni los rituales religiosos, sino la disposición de nuestra mente y de nuestro corazón. La verdadera adoración no es una fórmula o un ceremonial, sino una realidad espiritual que está en armonía con la naturaleza de Dios, que es espíritu. La adoración debe ser en verdad, o sea, que debe ser transparente, sincera y de acuerdo con el mandato bíblico, ¿verdad? No decir, yo adoro a Dios a mi manera. Eso lo hemos escuchado mucho y a lo mejor lo hemos dicho. Es que no, yo y Dios tenemos una relación aparte. O sea, Dios no va a acomodarse a mis intereses, a lo que yo quiero, o a mis formas. Gran parte de su voluntad está plasmada en las Escrituras, por eso es importante conocerla y buscar obedecerla, para que realmente estemos conectados con Él y lo estemos adorando en espíritu y en verdad,
¿Cómo le agrado? ¿Cómo lo adoro correctamente si ni siquiera sé cómo es Él, ¿verdad? Ni lo que espera de mí? Entonces, acudamos cada día ante la presencia de Dios, de nuestro Padre Celestial, con un corazón humilde, reconociendo que somos tan insignificantes, pero que Él es poderoso, majestuoso y tan benevolente, tan bueno que nos concede su gracia. Nos limpia de nuestros pecados si se lo pedimos de corazón. No hay nada que a Él lo asuste. No hay nada que a Él lo sorprenda. Él conoce perfectamente todo lo que nos pasa. Pero lo que Él está esperando es adoradores en espíritu y en verdad que realmente quieran sincerarse delante de Él y reconocer nuestra condición y darle a Él su lugar. Reconocer que lo necesitamos verdaderamente. Estar conscientes de ello y expresárselo a Él. ¿Sí? O sea, no solamente es lo pienso o me lo enseñaron y pues, teóricamente no. Ejerce ese beneficio, esa conexión que podemos tener con Él. Y muchas veces vamos a escuchar, pero ¿por qué necesito decirlo si él conoce todo de mí? Por humildad. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque él te puede perdonar lo que hayas hecho. ¿Sí? Pero tienes tú realmente que arrepentirte. Es como cuando alguien te dice, si te molesté, perdóname. Eso es una disculpa falsa, porque no está reconociendo que faltó. Así es, no es genuino. O sea, porque yo no estoy, Sí. yo sé que no te molesta, pero sí te molesta. sí, o sea, si te ofendí, perdón. O sea, ¿qué estás diciendo? Pues, según mi punto de vista, no te ofendí. Entonces con Dios no está podemos, reconociendo. bueno, ni con nuestros hermanos, ni con Dios podemos tener esa actitud. Entonces, imagínate cómo nos veríamos diciéndole a Dios, Señor, si te ofendí, perdóname. Pues claro que no, o sea, a ver, sabes que hiciste mal. ¿Sí? Estoy esperando que lo reconozcas. Y está con los brazos abiertos esperando. Y él todo lo sabe, pero en muchas ocasiones de lo que hemos platicado, él espera y no actúa hasta que no le hablan a él y le dicen, o sea, es engañoso el decir, no, pues tú conoces toda mi vida, pues sabes qué pecado y pues todo bien hasta ahí. No, sí, nada más que sí, conoces toda mi vida y sabes qué pecado, Pero no tengo el... pero no termino la idea. Ahora no digo, y sabes a dónde voy, como pecador no arrepentido. Esto no nos gusta. No, Hasta, está o sea, claro. nos gusta hasta tú sabes, pues perdóname, ¿verdad? O sea, no. Hay consecuencias por nuestra, Actitud. sí, nuestra actitud, Nuestros pecados. nuestros pecados, nuestra vida, nuestro desempeño aquí como hombres y mujeres en este mundo pasajero, ¿verdad? Entonces, pues, una vez que somos perdonados, seamos sinceros y delante de Él y adorémosle por quién es Él, considerando quién es Él, creador de todas las cosas. Es nuestro Padre que nos ama perdidamente. No, lo hemos comentado, su amor, su misericordia es inagotable, no hay límites para Él. Pero también es justo y también es severo. Entonces quedémonos del lado correcto. Agradezcámosle, si hemos creído en Él, agradezcámosle por el regalo de la salvación, porque es algo inmerecido para nosotros. De ninguna forma, ni haciendo lo que se te ocurra, podrías ganarte ese favor. Fuimos demasiado ingratos. Ni aún haciendo milagros lo reconocimos. ¿Sí? Lo maltratamos, lo escupimos, lo humillamos. Y luego todavía el mundo siguió y siguió atacándolo y siguió adorándolo falsamente. Cuando él merecía toda la gloria, Así seguimos desviándonos todos. Y qué ingratos hemos sido y cuántos Y aún así errores. recibimos su amor. Y aún así nos sigue diciendo, hey, Sí, siendo entonces, todopoderoso aquí estoy. claro, y la invitación es que con esa actitud vayamos a Él todos los días y reconociendo todo lo que Él nos ha dado y lo que nos ofrece. No tenemos idea. O sea, en la mente nuestra
no se cabe. concibe lo que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Pero usemos el recurso, tenemos la palabra que nos enseña mucho de cómo es Él y cuál es su voluntad. Entonces ejerzamos estos recursos, esta posibilidad que tenemos de hablar con Él en oración, que sea Genuina. y un hábito diario, ¿verdad? Y pues sigamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo y busquemos siempre crecer de manera espiritual, ¿sí? Crecer en esta conexión íntima con Él, ¿verdad? Y con esto terminamos entonces y continuamos, si Dios quiere, la próxima semana. Bye.